A little while, I went downstairs, and as soon as I walked into the first room, it was just an overwhelming bad feeling. I had a feeling of fear and like that I probably was picking up from the boy who had experienced what he had in that room, which was his bedroom. I didn't know that that room was a coffin room, where the coffins were kept, where they would pick out the families would pick out the coffin. En 1986, los Snedeker eran una familia que pasaba por muchas dificultades. El padre Allen era un antiguo albañil, del que se sospechaba que tenía problemas con el alcohol. Su esposa y madre de los niños, Carmen, era camarera y tenía 2 trabajos. Las finanzas definitivamente se convirtieron en una situación delicada. Esta dificultad financiera se complicó aún más para ellos cuando su hijo mayor, Philip, le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, que es un cáncer raro y a veces mortal, que ataca el sistema inmunológico del cuerpo con intensidad. La familia inmediatamente intentó ingresar a Philip en un hospital para su tratamiento para el cáncer, lo antes posible, y encontraron uno ubicado en las afueras de Connecticut. Empacaron las pertenencias que tenían y se mudaron, en busca de un nuevo hogar para vivir, mientras Philip soportaba una serie de tratamientos contra el cáncer, buscando algo grande, ya que tenían 4 hijos y 2 sobrinas que finalmente se mudaron con ellos. La familia encontró una casa de varios pisos, estilo dúplex, para alquilar. Desde el exterior se trataba de una casa de 2 pisos, en una calle tranquila, con espacio suficiente para todos y al menos cerca del hospital. Como el precio era sorprendentemente asequible, los Snedeker decidieron alquilar la casa. Lo que no sabían es que esta pintoresca casa también había sido la funeraria de la ciudad, la funeraria Hallam, para ser más exactos. Al mudarse a su nuevo hogar, los Snedeker y sus hijos se fueron a elegir sus nuevos dormitorios. Philip, de todos los lugares posibles, eligió el sótano. La angustia adolescente, el aislamiento debido a una enfermedad o simplemente la curiosidad morbosa hicieron que Philip eligiera esta zona como su nuevo dominio. Al trasladar sus muebles al sótano, la familia pronto descubrió una colección oculta de equipos mortuarios anticuadas. Este descubrimiento no se limitó únicamente al sótano, ya que la enorme casa también tenía algunos muebles sobrantes en diferentes partes, como los cajones de la cómoda del dormitorio. Dentro de los cajones, los Snedeker encontraron algunas fotografías de lo que solo se puede describir como imágenes relacionadas con personas que se preparaban para el entierro fúnebre. Otra habitación era una antigua sala de ataúdes que todavía contenía muchos trozos de ataúd que darían un susto seguro a cualquiera. La mayor sorpresa también se produjo en una parte extensa de la propiedad, donde se encontraron algunas lápidas que indicaban que los cuerpos estaban enterrados en la misma. Una rápida consulta con el tasador de propiedades inmobiliarias de la ciudad confirmó que la casa era efectivamente la antigua funeraria Hallam. La idea de vivir dentro de lo que alguna vez fue una funeraria generó algunas preocupaciones iniciales para los Snedeker. Sin embargo, dado su compromiso financiero con la casa, así como los futuros tratamientos contra el cáncer de Philip que debían considerar, decidieron mantenerse firmes en su nuevo alquiler. La primera señal de actividad paranormal dentro de la casa fue una serie de sonidos extraños que se producían día y noche. Envoltorios misteriosos junto con sonido de arañazos parecían emanar de cada parte de la casa sin explicación ni razón. Dentro de la casa había una especie de montaplatos, donde las poleas de la cadena traqueteaban y se movían solas sin nada cargado en ellas. Los hijos pequeños de Carmen al principio clamaron que estaban viendo fantasmas caminando por la casa y estaban tan asustados que querían irse. Ella tomó todo lo que había ahí como imaginaciones hiperactivas de sus hijos, pero ella misma tenía una sensación inquietante sobre el lugar. Los niños a menudo hablaban de las luces que parpadeaban y su padre Allen se enojó por el mal uso de la electricidad y quitó las bombillas de las habitaciones. Aquel montaplatos en realidad se utilizaba para cargar y entregar los cuerpos hasta el sótano,
donde se encontraba la morgue, y que ahora era el nuevo dormitorio de Philip. Los misteriosos sonidos continuaban y se producían fluctuaciones repentinas de temperatura. Una habitación parecía estar helada a mediados de julio, donde allá es verano, mientras que la habitación contigua tenía la temperatura ambiente normal. El frío penetrante desaparecía entonces tan rápido como había surgido en una habitación. Todo ello sin ninguna explicación lógica. Luego, estas misteriosas actividades aumentaron gradualmente hasta volverse más físicas. En una noche tranquila, mientras Carmen se duchaba, sintió que la cortina de la ducha comenzó a pegarse a su cuerpo. Aunque la ciencia puede demostrar que esto podría ser un fenómeno natural, Carmen afirmó que la cortina de la misma comenzó a levantarse misteriosamente mientras se le pegaba a ella. Afirmó que la cortina de la ducha se envolvió alrededor de su cara y su cuello, asfixiándola. Cegada por el shampoo en su cara, sus gritos ahogados de ayuda finalmente fueron escuchados por su sobrina Tammy, que se estaba quedando con ellos. Ella fue quien tiró y desenrolló la cortina del cuello de la tía. Ninguna de las dos pudo explicar lo que sucedió. Pero esto sería solo el principio. Carmen no se dio cuenta de que los ataques apenas comenzaban para ella, ya que comenzó a ser atacada repentinamente por una fuerza invisible. Los ataques ocurrían en momentos aleatorios, cuando estaba completamente sola, y tenía miedo de revelar estos ataques a su esposo Allen. Carmen revelaría más tarde que la entidad que abusaba de ella se volvía muy enérgica y la bofeteaba en la cara. La sobrina de Carmen, Tammy, también afirma haber sido atacada. Tammy describió más tarde que una colcha de su cama levitaba desde ella hasta el techo. También afirma que veía una cara oscura manifestarse durante esos momentos aterradores, junto con un susurro inexplicable. Se aferraba a su fe católica y a menudo intentaba utilizar las cuentas de su rosario, pero esa misma fuerza intentaba arrebatárselas brutalmente de las manos. Las apariciones dentro de la casa se hicieron notar en sentido físico, apareciendo como una mujer alta, con cabello largo y negro, piel pálida y ojos totalmente negros penetrantes. Otra tenía la forma de un hombre con cabello de color blanquecino y a menudo se lo veía con un smoking de rayas. Philip seguía con sus tratamientos de radiación en el hospital de la Universidad de Connecticut, al que frecuentaba, y se le notaba por tener un cambio extraño en los hábitos de personalidad y arremetía de manera inusual contra el personal. El terror dentro de la casa aumentaba cada vez más, donde incluso fregar el piso se convirtió en una pesadilla. Una tarde, Carmen había empezado a fregar el piso de la cocina y sin ninguna explicación el agua de la fregona se convirtió en sangre. La sangre roja oscura que ahora manchaba inexplicablemente el piso, acompañada por el hedor de un cadáver recién descompuesto. Era demasiado para Carmen y su familia. Necesitaban ayuda y la necesitaban rápido. Fue entonces que los Snedeker decidieron llamar a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, de quienes ya hemos hablado en el canal, para que investigaran la situación, que se estaba volviendo cada vez más aterradora. Mientras hablaba por teléfono con Lorraine, Carmen contó que había estado agarrando las cuentas de su rosario, que se estaban deshaciendo por las costuras debido a una fuerza invisible. Los Warren llegaron de inmediato, a la mañana siguiente, acompañados de un sacerdote católico. El sacerdote realizó una bendición general de la casa, que apareció no tener ningún efecto en la limpieza de cualquier entidad paranormal de la misma. Al llegar al meollo del asunto, los Warren descubrieron, a partir de una investigación local, que la casa se construyó en los años 20 y se convirtió en una funeraria. Uno de los trabajadores de la funeraria supuestamente fue condenado por cometer necrofilia en la morgue de la casa, en las condiciones de algún ritual satánico. Los Warren teorizaron, al igual que gran parte de la comunidad paranormal, que estos actos satánicos atroces pueden dar lugar a una actividad paranormal y dar la bienvenida a entidades en el lugar. Acompañando a los Warren durante los muchos días y noches que investigaron la casa estaba su sobrino, John Zaffis, un futuro especialista paranormal. Zaffis se haría popular más tarde como
coleccionista de objetos embrujados. Él mismo experimentó de primera mano el mismo terror que afectaba a los Snedeker. Uno de los sucesos más extraños que se produjeron una noche fue cuando Safis estaba pasando la noche en la casa y se encontró sufriendo una especie de ataque fantasmal. En los círculos paranormales, los ataques fantasmales mientras se duerme son una especie de parálisis del sueño que tiene su origen en lo sobrenatural y puede causar una gran angustia mental y emocional. Mientras él luchaba con su propio ataque, Carmen estaba en otra habitación, sufriendo el mismo ataque sobrenatural. Safis comentaría más tarde la situación, diciendo que las visiones aterradoras que acompañaban a su ataque estaban ocurriendo simultáneamente tanto en él como en Carmen. Cuando se empezó a correr la voz sobre el fenómeno, Lorraine Warren recordó más tarde que un par de instructores científicos acudieron a desmentir que la casa estuviera embrujada. Durante las primeras horas de la medianoche de su primera investigación, este par de científicos terminó huyendo en mitad de la madrugada y quedaron tan desconcertados que de hecho se mudaron a otro estado por completo después de experimentar en primera persona lo que ellos habían experimentado. Como la bendición inicial de la casa no tuvo éxito, los Warren se pusieron en contacto con el obispo de Hartford y le manifestaron su preocupación por la necesidad de mucha más ayuda católica. En respuesta, el obispo ordenó que 2 sacerdotes fueran a la casa no solo para bendecirla nuevamente, sino también para celebrar una misa católica sagrada dentro de la casa. Durante la misma, Ed Warren sufrió un leve ataque cardíaco y creyó que esto fue causado de alguna manera por una de las muchas entidades demoníacas de la casa que lo responsabilizaban de la presencia de los sacerdotes católicos. La misa en sí hizo que todo lo que rondaba por la casa se enfadara mucho, pero también se sintiera herido. Ambos sacerdotes, junto con los Warren, obligaron al obispo a enviar a un exorcista católico para expulsar las fuerzas del mal. Sin mucha interferencia sobrenatural de los supuestos demonios en la casa, el exorcismo pareció tener éxito, en el sentido de que la atmósfera oscura y melancólica que había en el interior se sintió inmediatamente más ligera. Lorraine Warren comentaría más tarde la situación diciendo que durante el crescendo del exorcismo, un árbol bastante grande y grueso se partió misteriosamente por la mitad y cayó sobre el patio. Warren afirmó que el tiempo ese día era en realidad bastante claro y bastante normal, pero algunos teóricos paranormales afirman que lo que posiblemente rondaba por la casa de los Snedeker en realidad atravesó el árbol y lo partió por la mitad. Después de que empezó a circular la noticia en la ciudad, los medios nacionales hicieron eco que la casa de los Snedeker estaba embrujada y que los Warren estaban en el centro de su limpieza. Tanto los tabloides como las revistas de opinión difundieron por todo el mundo los horrores que había dentro de la casa. Los Snedeker acabaron mudándose de la misma y la compraron un par de ciudadanos particulares. Los nuevos propietarios de la casa afirman que no han experimentado nada sobrenatural o paranormal desde que la compraron. Sin embargo, afirman que a veces la gente toma fotografías de la casa desde la calle, pero nunca ha ocurrido nada siniestro. La historia de los Snedeker finalmente hizo que Hollywood viniera a contar la historia. Y se realizó la película El exorcismo de Connecticut, una especie de apariciones fantasmales e incluso la historia se basa vagamente en hechos reales. En cuanto a los propietarios, los Snedeker aparentemente han caído en el olvido. Después de la aparición de fantasmas, se sabe que Carmen ha dado charlas poco frecuentes sobre la aparición fantasmal que ella y su familia experimentaron. Ella cree que cualquier otra familia que esté pasando por una situación similar sabe que hay esperanza. ¿Y vos qué crees? ¿Te atreverías a vivir en una casa donde hubo una funeraria? ¿Dormir en el sótano, donde se preparaban los muertos para luego ser enterrados? Déjamelo en los comentarios, te voy a estar leyendo. Te dejo algunos videos para que sigas disfrutando del contenido. Suscríbete, reventá los likes y nos vemos en el próximo video. Que duermas bien. Night after night, the family says they heard strange voices, loud music and haunting footsteps in the house, yet no one was there. Then the most chilling thing happened to Carmen while she slept next to her husband. She says she was raped and
compromised by a